Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios primero en oración. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu palabra es poderosa de transformarnos, de enseñarnos, de salvarnos. Que Jesús hizo carne para que tengamos esta vida entre nosotros. Ayúdanos hoy, Padre, a entender de tu palabra un poquito más. En el nombre de Cristo oro. Amén. Hemos estudiado ya 11 razones por las cuales uno cree que la palabra de Dios es la Biblia, es la palabra de Dios. Hemos visto profecías, hemos visto el poder, hemos visto los documentos, los testigos, ciencia, muchas cosas, hasta que las señales de que hubo en los tiempos de Jesús también existen, porque la palabra de Dios no es solamente está en página, es lo que vive en el corazón, que viene a través del Espíritu Santo hoy día. Pero muchas personas dicen que no quieren creer la Biblia porque no creen que fue escrito por hombres inspirados, porque son mitos o leyendas. Pues hermanos, los que están escritos en la Biblia, esas palabras, sí fueron recibidos por hombres inspirados de Dios. Pero lo que queremos entender es que Dios usa personas imperfectas para hacer su obra perfecta. Hemos visto en este estudio que la palabra de Jehová es perfecta en decir verdad, en ciencia, en profecía, en filosofía. La Biblia ella misma dice que es inspirada de Dios y los profetas son inspirados de Dios y la ley es perfecta. Pero la pregunta mía es, ¿Dios esforzó al hombre de escribir sin su mente? No. ¿Dios tomó control de los escritores para que no hubiera errores en la Biblia, lo que tenemos hoy en día? Pues yo creo que Dios usó hombres con sus imperfecciones. Y si hay imperfecciones en lo que tenemos en la mano, no es porque Dios no es perfecto, ni tampoco que su palabra no es perfecta. Es que Dios permite al hombre, como tú y yo, de hacer nuestras obras y hacer errores. Hoy vamos a ver algunos de lo que creo yo que son errores de hombre. Pero nosotros en nuestras clases en la escuela había a veces pautas o claves en la parte de atrás de los libros. Aunque había unos 2 o 3 respuestas que no eran correctas, siempre nosotros usábamos. Y es la misma cosa con la Biblia. Sería fuera de la naturaleza de Dios de quitar el libre albedrío del hombre. Dios siempre ha prometido a sus siervos de hacer errores, aunque hubo muchos problemas después. Lo que Dios hace es perfecto, pero Dios, siendo perfecto, usó hombres imperfectos. Veamos unos errores de las escrituras que tenemos nosotros. No es que la palabra de Dios es imperfecta, es que lo que está escrito tal vez tenga errores de dedo, errores de números. Vamos a ver, para que tengamos confianza y entender los errores que hay, no nos permite desviarnos, no nos enseña cómo entender de mano, es de entender de perspectiva de Dios lo que ha dicho y lo que vemos. Entonces, cuando vamos a las cortes, se convicta un criminal, aunque los testimonios de los testigos tienen algunas cosas que varían. Pues vamos a ver cómo está la palabra de Dios. Vamos a ver otra vez, esto no es para desanimarnos, ni tampoco para decir que no creo que la palabra de Dios es perfecta. Lo que queremos entender hoy es que la palabra que tenemos está escrito por hombres, y si hay errores, son de hombres, y en el que se puede entender fácilmente el mensaje, aunque hay errores tal vez de escribir. Por ejemplo, en 2 Reyes capítulo 8, versículo 26, dice la palabra de Dios que de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Pero en 2 Crónicas capítulo 22, versículo 2, es la misma historia, pero dice cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. La misma historia, pero uno dice 22, otro dice 42. Uno tal vez, pues entendemos que es un error, pero entendemos que Ocosías reinó. Entendemos que reinó 1 año en Jerusalén.
Y si eran 22 años o 42 años que él tenía cuando comenzó a reinar, no cambia la palabra y el mensaje. Es una imperfección por hombre, pero la historia de la palabra de Dios siempre entendemos. Otro ejemplo, 2 Reyes capítulo 24, versículo 8. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Pero en 2 Crónicas 36, 9, del mismo hombre, de la misma historia, dice que de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Otra vez, un error nada más de cuántos años tenía Joaquín. Que era rey, es cierto. Que comenzó a reinar en Jerusalén, era cierto. Entonces, hay lo que entendimos de la palabra de Dios. Sí hay algunas cosas que fueron hechos por error de hombre, pero siempre el mensaje llega al corazón. Y Dios no esforzó al hombre de trabajar sin su mente. Tampoco nosotros en nuestra vida nos puede usar aunque tengamos imperfecciones. Otro error está en 2 Samuel capítulo 10, versículo 18. Dice que David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Pero la misma historia en Crónicas, capítulo 19, versículo 18, dice, mató David de los sirios a 7,000 hombres, no 700, de los carros, y 40,000 hombres de a pie, y no de a caballo. Asimismo mató a Sobac, general del ejército. Entonces, la misma historia existe. Ahora no entendemos si son 700 hombres a carro o 7,000. Y los 40,000 hombres si estaban de pie o estaban de a caballo. Pero lo que sí sabemos es que David estaba allí y la guerra estuvo allí y que el general del ejército murió allí. Esos son los tipos de errores que hay en las escrituras. Errores de transcribir, de escribir, de no tal vez tener el número exacto. Pero la palabra, la enseñanza de Dios es perfecta. Hay que mantener en la mente que Dios no esforzó al hombre no hacer error. Los doctos y los escribas sí usaban toda su inteligencia, su diligencia para proteger la palabra. Pero nosotros también, nuestro ministerio, hacemos errores y Dios siempre nos usa. Y gracias por el mensaje que llega, aunque hay errores, y como estamos hablando hoy. Otro, en 2 Samuel, capítulo 24, versículo 9. Dice, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Pero la misma historia en 1 Crónicas 21:5 dice, había en todo Israel 1,100,000. En lugar de 800,000, era 1,100,000 que sacaban espada. Y de Judá 470,000 hombres en lugar de 500,000. Entonces, sí, es una diferencia entre el número de los hombres. Pero el mensaje siempre es igual. El censo siempre se tomó, siempre existía, y el número no es nada que cambie la palabra de Dios. Son errores en el texto porque los hombres hacen errores. Por eso tenemos que entender lo que Jesús dijo, que ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas creen que tiene vida eterna y ellos son que testifican de mí. Entendemos que la palabra de Dios es Jesús. Él se hizo carne y Él vive en nosotros. Las palabras escritas son para guiarnos, son inspiradas, pero si hay errores, tengamos confianza en el mismo Espíritu que nos enseña a nosotros. Lo que queremos entender es que si hay errores, son mínimos y son pequeñitos, de 10,000 páginas, de 1,000 páginas. Son unas palabritas. Tengamos confianza, pero no aferramos que la palabra en la Biblia no tiene ningún error. Eso no es el mensaje. El mensaje es que tenemos hombres inspirados y si hacen errores, el Espíritu siempre confirma su verdad. Aferramos a su presencia, no que haya
una palabra escrita perfecta. Otro ejemplo, 2 Samuel capítulo 24, versículo 1, habla de que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel y Jehová incitó a David contra ellos. Pero en 1 Crónicas 21:1 dice, Satanás se levantó contra Israel y él incitó a David. ¿Fue Jehová o el diablo que incitó a David? Y en versículo 24 de 2 Samuel 24 dice, David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Pero 1 Crónicas 21:25 dice que dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Lo que siempre sucedió es que él compró el lugar y él dio dinero. La cantidad no es importante. El mensaje es que David quería agradecerle al Señor y dar dinero al vendedor de esta propiedad. Es lo que queremos entender. Si hay errores en la Biblia, no cambia el mensaje de Dios. También se puede hablar de el día más importante de la vida del hombre, en la resurrección de Jesucristo. Bueno, igual de importancia de su muerte, ¿no? Pero sin resurrección, la muerte no hubiera sido para bendición. Entonces, vamos a ver los 4 testigos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan de el primer día cuando llegaron las mujeres. En Mateo 28, versículo 2, dice, un ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Y el ángel dijo a las mujeres, no está aquí, ha resucitado. Versículo 5. Un ángel en la piedra. No entraron allí en la historia. Marcos 16:5 dice, hablando de las mujeres que entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Y el joven dijo, ha resucitado, no está aquí. Aquí entonces vemos que no fue un ángel en la piedra, sino que un joven, el ángel, en el sepulcro al lado derecho. Pero Lucas dice que las mujeres entraron, no hallaron el cuerpo, y estando ellos perplejos en el versículo 4, se pararon junto a ellos 2 varones que les dijeron no está aquí, sino que ha resucitado. O sea que en los 3 testimonios de Mateo, Marcos y Lucas, no es igual en cuántos ángeles ni dónde estaban cuando las mujeres vieron. Pero lo que es igual es que Dios dijo por los ángeles 1 o 2 que Jesús no está aquí, ha resucitado. El mensaje es igual. Otra vez, permitimos a los hombres que escribieron, si hubieron errores o no dijeron exactamente las mismas cosas, recordemos que Dios usa hombres imperfectos, pero su palabra es cierta y el testimonio de la resurrección de Cristo no se falla. Igual como Juan capítulo 20, 1 y 2, él habla de que María llegó y vio la piedra quitada y corrió. No habla de ángeles, no habla de otras mujeres, solamente esta parte contó. Hay que entender cuando hablamos de lo que vemos, lo decimos de lo que entendemos. Pero el mensaje tan claro que es de Dios no se pierda, es cierto. Unos poquitos más para terminar. En Mateo 8, 5 a 8 está la historia del centurión. Dice en versículo 5 a 8 de Mateo 8 que él llegó a Jesús y él le preguntó acerca de su criado que estaba postrado en casa, y Jesús le dijo a él, yo iré y le sanaré. Pero en Lucas capítulo 7, 1 al 6 del mismo encuentro, dice que de este centurión, él envió unos ancianos de los judíos para hablar con Jesús. Y Jesús fue con ellos, y el centurión envió a Jesús unos amigos, diciéndole que acerca de su hija, o su criada, que estaba en casa. Hay diferencia en quién fue, con quién habló Jesús. Pero la historia es que el criado se sanó sin estar Jesús presente.
Eso es lo importante. Y lo que queremos entender hoy es que la Biblia, en mi mente, es 99.99% sin errores. Y los poquitos que hemos dicho que sí son errores, no cambia el mensaje de la palabra de Dios, que es perfecta en transformar y bendecir al alma. Tengamos esa fe. Lo que tenemos en la mano, aunque haya errores, aunque sean unos 15 de miles de palabras, el mensaje de Dios siempre es perfecta en llegar al alma. Entonces, hermanos, estudien las palabras de Dios, aunque sea uno, dos o tres pequeñitos cosas que no están lo que debe ser. Es muy útil. Tenga fe y que Dios les bendiga. Amén.